Dante por Alonso es una muestra organizada por el Museo Nacional de Bellas Artes junto con los Institutos Italianos de Cultura de Buenos Aires y de Córdoba. La muestra está integrada por colección privada de Carlos Alonso y por otras piezas propias de otras colecciones particulares. Pero fundamentalmente a nosotros, a los mendocinos, nos interesa que justamente está compuesta también por obras del acervo de la colección del Museo Alonso de Mendoza. ¿Por qué Dante por Alonso y por qué inaugura en el 2021? Bueno, esto no es casual, porque justamente el año pasado se cumplieron 700 años del aniversario del fallecimiento del gran poeta florentino Dante Alighieri, por lo cual entonces se generan una suerte de actividades a nivel mundial. Entonces Argentina, desde las artes plásticas, genera también y acompaña este homenaje al Dante con esta muestra. Ahora, ¿quién es Carlos Alonso y quién es para nosotros, para los mendocinos, ¿no? Ya que es clave y una figura de enorme peso dentro de la historia del arte? Nace en 1929 en Tunuyán, aquí en la provincia. Tiene una formación académica en la Academia de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo y allí tiene un contacto muy cercano con algunos referentes de la docencia que lo van a marcar, sobre todo en lo que tiene que ver con la preponderancia de la línea, darle este peso expresivo a la línea, y por otro lado, algo que se estaba generando en la década de los 50 aquí en Mendoza, que eran los tópicos enfrentados entre lo que era lo universal o lo europeo y lo regional. Dante por Alonso está integrada por dos series diferentes. Una realizada en 1968, que es cuando Alonso decide irse a Florencia y sumergirse en el mundo y en el universo de Dante Alighieri, que era justamente el lugar de origen del poeta. Todas las obras de esta serie, que son realizadas en 1968 en Florencia, tienen una particularidad, que son las dimensiones, ¿sí? Son más bien pequeñas y hay una reiteración, se replica el rostro del Dante siempre con una misma postura, algo así como más de agobiado, a veces más atento, pero sin hacer mención o una manifestación a lo que tenía que ver con el contenido tan importante que es característico en la obra de Alonso, ese contenido político y crítico. Hasta este momento en la serie no se traduce. Alonso con el Dante por la Divina Comedia específicamente se va a enfocar en el infierno. El Dante recorre el infierno de la mano de Virgilio, que era un gran héroe para el Dante, un poeta romano que lo extrañaba y lo necesitaba, y él elige que Virgilio es el que lo va a acompañar en este recorrido por el infierno concebido como un cono invertido, donde el círculo más cercano a Lucifer era el que tenía que ver con la herejía y con la traición. En esta obra que es muy importante y es muy singular desde el punto de vista no solamente del contenido y la técnica, en esto de cómo se llama la denominación. Mira cómo me desgarro. ¿Por qué? Porque el Dante junto con Virgilio llegan a esa instancia del infierno y se encuentran con Mahoma. El Dante lo consideraba a Mahoma como un hereje, porque estaba absolutamente distanciado del cristianismo. Entonces no es ni más ni menos que Mahoma desgarrado. ¿Y desgarrado por quién? Por todos los demonios que habitaban en ese inframundo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de Alonso para con esos demonios? Por lo general, de una manera mucho más sarcástica, ¿no? Son bastante burlones, cómicos, y por otro lado esos demonios trasladados al siglo XX, que eso es muy regular en la obra de Alonso. Un demonio que simboliza el capitalismo, ni más ni menos. Digo, el mensaje de Alonso en esto, que no tiene fisuras, es inspirarse en los grandes clásicos, como el caso de la Divina Comedia, inspirarse, refuncionalizarlos, resignificarlos y tomar cuenta que en aquella época todos los horrores y la violencia de aquel momento se reiteran y se replican en el siglo XX y en el siglo XXI también. Por ejemplo, con esta obra donde hay una crítica directa sobre los horrores de la guerra de Vietnam y también sobre los horrores que traían consigo las dictaduras militares, sobre todo las de Argentina, con la dictadura de Onganía, por ejemplo, donde esos personajes bastante siniestros que están torturando a una persona, digo, no hay ningún tipo de mediación en esto, el mensaje es concreto, estamos torturando a una persona y uno de los personajes nos mira como diciendo:
estábamos torturando a una persona, ¿tenés algún problema? Sí, una cosa desafiante que justamente es eso, no necesita decodificarse. Alonso nos invita a un recorrido, es más allá de la revalorización de dos enormes artistas, es esto de la simbiótica o la sinergia entre lo que son las artes visuales y la literatura, más allá de que estamos hablando de 700 años atrás y estamos hablando del siglo XXI. No ha pasado tanto tiempo, ¿sí? Se replican los horrores que tienen que ver con las coyunturas sociales y políticas. La segunda serie de Dante por Alonso tiene que ver con obras ya realizadas entre el 2000 y el 2004, donde la gran diferencia tiene que ver con las dimensiones de las obras y también con el mensaje. Ya en el infierno está el mismísimo Alonso. De hecho, la serie se llama Carlos Alonso en el infierno. Es decir, que ya es él el que se traslada junto con Dante y lo traslada él también a Dante a las situaciones políticas durísimas y de muchísima violencia y de horror de aquí de la Argentina, y lo traslada por ese mismo río Acueronte, en el cual en la Divina Comedia son trasladados los condenados al inframundo. En esta obra que es casi escenográfica, ¿no? Es como tiene una calidad teatral en esto del manejo de los espacios. Es caótico, es apocalíptico, están todos los personajes fluyendo, empujándose entre sí, yendo hacia el infierno sin escala. En la Divina Comedia, el Dante menciona esto de que uno entra al infierno y no tiene esperanzas de salir. Esto es lo importante también en la obra de Alonso, que nos interpela todo el tiempo y salimos con 1.000.000 de preguntas y de interrogantes. En algunas de las obras aparece el Dante, quizás es el mismo Alonso, como una suerte de testigo de lo que sucede en ese infierno a la cual van los condenados de acuerdo al pecado que han cometido y de acuerdo a esos 9 círculos que conforman el infierno de la Divina Comedia. Las técnicas también son muy diversas, son tintas, collage, aguadas, y la representación, por lo general, la representación antes, académica y central, en el caso de Alonso, busca otros escenarios para que se genere una unidad temática diferente y haya una simbiosis entre la línea y la mancha de la aguada. Los personajes que habitan las obras de Alonso son muy particulares y muy singulares, pero por lo general son personas que tienen un contacto muy directo con el poder, son oligarcas, grandes señores de muchísimo poder en relación con mujeres absolutamente dominadas, que no pueden rebelarse. ¿Y dónde están? Y están nada más ni nada menos que en el mismísimo infierno, pero es un infierno de hielo. ¿Y cuál es el castigo que tienen todos estos personajes que se supone que se han portado mal y han sufrido una tormenta de llamas, una tormenta de fuego directamente sobre la cabeza? La obra de Alonso y su mensaje no tiene fisuras, es así, no necesita mediadores y nos sentimos nosotros muy conmovidos e incluso muchas veces muy identificados. Ahora, cuando comienza Alonso su recorrido por el infierno de la mano de Virgilio, ¿en qué situación estaba el Dante en ese momento? Estaba perdido, como nosotros muchas veces estamos también muy perdidos, en una zona muy oscura. ¿Y cuál es la zona oscura en la que se encuentra el Dante antes de recorrer el infierno y, por ejemplo, la selva? Y aquí el Dante nos está observando, con una mirada nos está invitando. Y sí, yo estoy ahora en la selva, estoy en crisis, no sé quién soy, estoy perdido, no puedo salir. Y bueno, ¿y vos? ¿También te sentís perdido? ¿Cómo vas, cómo desandás ese camino de la oscuridad y del propio infierno que estás atravesando? Y esta obra va muy de la mano con otro de los pecados del infierno, de ese cono invertido, que es otro de los círculos del infierno, que es la avaricia. Entonces el Dante, ¿a quién toma como ejemplo en esto de la avaricia?
al mito de Sísifo. Sísifo era un personaje de la mitología griega que le falta el respeto a los dioses. Entonces los dioses lo condenan. ¿Y a qué lo condenan? A llevar una piedra sobre sus espaldas todo el tiempo y que cuando llegase a la cima, esa piedra se caía. Y él tenía que volver a ponerse esa piedra. Era el non finito, el estar todo el tiempo condenado por su propia avaricia y su propia codicia. El hecho de generar esta suerte de collage en cada una de las obras y ese dominio técnico que tiene de la ilustración y del dibujo hace que la obra cobre muchísimo más potencia y muchísima más fuerza expresiva. Aparecen otros personajes en el infierno, que es el Cerbero, que se lo conoce más bien como el Cancerbero. Can es perro en italiano, es el Cancerbero. Es una fiera de 3 cabezas, con garras. Es el que se ocupa de descuartizar a los condenados en el infierno, ¿no? Los descuartiza y bebe su sangre, y es el que no deja salir a quienes ya están condenados en el infierno, ni deja entrar a los que están en camino al purgatorio. Y lo que tiene que ver con lo técnico, hace uso del collage, que es lo que hablamos recién, que le genera mucha más fuerza expresiva a la obra. Es incansable, digo, en esta investigación, este trabajo de investigación de los personajes que conforman las obras de Alonso. Personajes muy actuales, o quizás algunos no tanto, más están traídos a nuestro momento, al siglo XX, al siglo XXI. Aparecen estos personajes del poder eclesiástico, del poder político, estos señores ricos en relación a estos cuerpos de mujeres desnudas, ¿no? Esta relación que tiene que ver con el abuso del poder, el poder militar también, hasta la misma patria está trabajada desde un lugar más sarcástico, más desde la farsa. Una patria que se está chupando el dedo. ¿Y quiénes son los que se chupan el dedo? Las criaturas, las personas que no saben qué hacer. Cada uno está en su historia. Hay incluso escenas hasta de canibalismo. Pero cada uno hace su historia y no tiene relación unos con los otros. Con esas mujeres en escenas en las cuales son abusadas por el poder específicamente político o esos personajes de la oligarquía. Y el único personaje que está aquí en escena de un modo bastante impasible y como testigo de todo este caos, de todos estos personajes que cada uno está en su historia operando de diferentes maneras desde el poder y desde el horror, es el Dante. El Dante aparece como un eje en el medio de toda esta gran escena, como un testigo y un poco también reflexionando y pensando e invitándonos a nosotros a pensar.